Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3 dice así, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Con estas palabras del profeta Ezequiel, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos una vez más con el propósito de alimentar al rebaño. Aquí estamos una vez más con el firme propósito de darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Aquí estamos nuevamente, de nuevo con ustedes, después de un viaje misionero que hicimos la semana pasada, viernes y sábado. Estuvimos en un pueblo y una vez más Satanás se puso furioso porque me volvió a agarrar la policía como fruto de predicar casa por casa, tienda por tienda, comercio por comercio y mostrarles a la gente el conflicto de los siglos. Oh, mis amados, qué tremendo. Ya es la segunda vez que me denuncian y que la policía me busca. Justamente por eso. Porque yo no puedo dejar de decir la verdad claramente y sin rodeos. Se enoje quien se enoje, hermanos. La verdad es la verdad y está para ser proclamada. Ahora, que la gente se ponga furiosa, instigada o instigado por el maligno, por Satanás y sus ángeles, ese ya es otro tema. Pero yo cumplo con mi obligación de decirle la verdad a la gente. Una de las cosas que le he dicho es que es imposible ser cristiano e ignorante al mismo tiempo. Así como suena. Esa es una de las cosas que yo les digo a la gente y la gente se enfurece. ¿Por qué? Porque no soporta la verdad. La gente no soporta que se le digan las cosas. Esa es la cruda realidad. No pasa por otro lado. Ahora, tenemos la dicha de abrir nuevamente nuestro restaurante vegetariano. Y hoy estamos llegando al número 300. 300 temas ya que se van a esparcir y diseminar por todas partes. Es realmente una alegría enorme. Jamás, pero jamás me imaginé que íbamos a tener esta dicha de llegar al número 300. O sea que tenemos un buffet enorme, un buffet gigantesco. Y aún así hay mucho, pero mucha tela que cortar. Oh, mis amados, qué hermoso. Qué cosa más linda es saber que estamos proclamando la verdad clara, lisa y llanamente.
Es un privilegio demasiado grande. No nos alcanzan ni nos alcanzarán nunca las palabras para describir la enorme satisfacción, el enorme gozo que hay en nuestros corazones porque podemos tener un buffet de alimento y de comida espiritual para tantas personas. Lamentablemente, la mayoría no valora, pero ese ya es otro tema. Ese ya no es culpa del mensajero. Eso ya no tiene nada que ver con el predicador. Pero nosotros nos gozamos y mucho porque podemos predicar la verdad claramente de una manera nítida, de tal manera que ustedes allí detrás de cámaras puedan enriquecerse por medio del estudio de la palabra de Dios. Así que les extendemos un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que están esparcidos por todas las tres Américas, desde Canadá bajando hasta Argentina. Ya no sabemos en cuántos países hemos llegado, pero lo importante es que se cumpla ese versículo que escribió Jeremías, donde dice, tierra, tierra, tierra. Noten que 3 veces repite lo mismo. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Qué hermoso pasaje. Noten, hermano, ese es el propósito, que el mensaje se pueda expandir y diseminar por todas partes. Muy bien, hoy vamos entonces a gozarnos en el estudio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano, te encuentres donde te encuentres y que puedas realmente deleitarte y gozarte. Y también, si podés compartir con otros para beneficio de otras personas, también sería fantástico. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos, vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos pueda asistir, que el Espíritu Santo se adueñe por completo de nosotros, teniendo en cuenta que no podemos abrir la palabra de Dios sin antes pedirle permiso al Dios Espíritu Santo, porque fue Él el que inspiró las sagradas escrituras. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas y vamos a orar para comenzar la programación de esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por amarnos con un amor tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario. Gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y quiero pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más
en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, ayúdanos mucho, te necesitamos enormemente. Queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda venir en nuestro auxilio, porque tú sabes cuán débiles y frágiles somos y sin ti nada podemos hacer. Oh Padre Celestial, dejamos todo lo que somos bajo tu custodia, que el tema que vamos a tratar hoy no solamente quede grabado en una pizarra o en un video, sino también en nuestros corazones, porque el tema de hoy es demasiado clave y trascendental. Oh Padre amoroso, nos sometemos a ti por completo y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más de su programa cristiano, Una voz que clama en el desierto. De esa manera podemos gozarnos y deleitarnos en gran manera en los mensajes de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a estudiar con lujo de detalles, pero como siempre lo hacemos, a la luz de un así dice Jehová. Le damos la bienvenida a nuestros jefes, nuestros dos jefes. Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:13. Ahí le tenemos a nuestros jefes principales. Esos son jefes maravillosos y estamos sometidos a ellos. Gracias a la misericordia de nuestro Dios. Muy bien, el título del tema de hoy es El pecado de Can y la maldición de Canaán. Oh, mis amados, qué tremendo. Hoy vamos a estudiar un tema que lamentablemente ha sido una piedra de escándalo para miles y miles de personas. Es realmente alarmante la cantidad de dudas, la cantidad de incógnitas que han flotado acá en la mente de miles de personas cuando se han encontrado con el caso que hoy vamos a analizar con lujo, pero con lujo de detalles. Muy bien, el texto clave es Génesis capítulo 9, 18 al 27. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículos 18 al 27. Este va a ser el texto clave. Este va a ser el texto de arranque. Con esto vamos a arrancar este tema tan, pero tan delicado. Dice así el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera.
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hasta aquí la lectura bíblica de este pasaje que tenemos aquí en Génesis 9, 18 al 27. Ahora, mis amados, es increíble. Yo sé que ustedes no me van a creer, pero realmente es asombroso la cantidad, pero la cantidad de interpretaciones torcidas que se ha hecho de este incidente. Es realmente alarmante. Uno se queda helado, pero completamente helado del asombro. La cantidad de interpretaciones erradas, fallidas, que han salido de este incidente ya no se puede describir, porque es impresionante. Ha traído una confusión tan grande, y cuando digo confusión no me refiero solamente al mundo evangélico, ¿verdad? No solamente a los católicos y a los evangélicos, sino también al propio mundo adventista. Es realmente alarmante. Y ya que digo mundo adventista, les voy a poner un ejemplo solamente. Hay un predicador allá en Centroamérica, en Panamá, que se llama John Piedrahita. ¿Saben lo que él dijo? Él dijo, porque mis oídos escucharon, él dijo que el pecado de Can fue codiciarle sexualmente a su padre, pero acá en la mente, mentalmente. Eso fue el pecado de Can. Hermanos, sáquense eso de la cabeza porque eso no es así. Ese no fue el pecado de Can. Es impresionante, mis amados, cómo puede ser que lleguemos a conclusiones tan erradas. Y claro, lo que pasa es que la gente no quiere profundizar. La gente no quiere ponerse el equipo de buceo y hundirse, nadar en aguas profundas. Entonces es lógico y natural que lleguemos a conclusiones tan torcidas como esta. Incluso les voy a poner otro ejemplo más también que es realmente lamentable. Noten, mi suegro ya falleció hace unos años atrás, pero yo me acuerdo perfectamente que mi suegro una vez tuvo un accidente y mi esposa viajó hasta la Argentina para ayudarle a él porque él se quedó postrado en cama. Entonces, mi esposa una vez me dijo que ella había visto los genitales de su papá, de mi suegro, ¿verdad? Y ella creía que eso era el pecado de carne. Ella pensaba que había cometido el mismo pecado de Can.
Hermano, no puede ser. Es imposible. En eso tampoco consiste el pecado de Can. En eso no consiste, porque les voy a decir una cosa. Para comenzar tenemos que aclarar bien una cosa. Mirar solamente no es pecado. Mirar solamente por mirar no puede ser pecado. Porque Jesús dijo claramente que cuando uno mira para codiciar está pecando. Pero mirar no puede ser pecado jamás. Ahora, pongamos un ejemplo absurdo. Escuchen este ejemplo absurdo que les voy a poner. Ustedes le conocen a los cirujanos plásticos. Vamos a suponer que un cirujano plástico le tiene que hacer una cirugía en los senos a una dama. ¿Ustedes se imaginan que el cirujano tiene que ponerse entonces una venda acá, una venda en los ojos y hacer la cirugía con los ojos vendados? Porque de lo contrario va a cometer el mismo pecado que Can. No, hermano, eso sería un absurdo. Eso sería algo completamente absurdo. No puede ser jamás. Es completamente imposible. Se dan cuenta, hermanos, cómo llegamos a conclusiones tan torcidas justamente por eso, porque somos especialistas en ser superficiales, en no en quedarnos en la orilla y no profundizamos. Esa es nuestra mayor tragedia. Esa es una pesadilla terrible. Ahora, vamos entonces a desarrollar el tema. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué significa la expresión vio la desnudez de su padre? Esa es una pregunta clave, hermano. Esa pregunta es vital. Esta pregunta es trascendental. Y la respuesta la encontramos en Levítico. Vamos a Levítico. Noten, Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 17. Levítico capítulo 20, versículo 17. Levítico capítulo 20, versículo 17 nos va a decir qué es o en qué consiste ver la desnudez de su padre. Noten lo que dice el versículo 17, Levítico 20, 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, noten, es cosa execrable. Noten, por lo tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermano, su pecado llevará. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Descubrir la desnudez o ver la desnudez de su padre no es otra cosa que abuso sexual, es violación sexual. En eso consistió el pecado de Can. El pecado de Can fue que él le violó a su padre. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Y no solamente le violó a su padre, sino también le violó a su madre.
¿Cómo? Pero qué cosa más impresionante. Sí, así como suena. Tremendo, mis amados. Es realmente impresionante. El pecado de Can fue una violación homosexual hacia el padre, pero también hacia la madre. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, noten lo que dice siempre en Levítico 20. Ahora vamos a Levítico, Levítico 20, versículos 6 al 8. Noten, Levítico 20, todo el capítulo 20 de Levítico arroja luz sobre Génesis 9, 18 al 27. Arroja una luz espectacular sobre la pregunta que nos estamos haciendo: ¿qué significa ver la desnudez de su padre? Ahora, noten lo que dice Levíticos 18. Levíticos 18. Levíticos 18. Unan Levíticos 20, 17 con Levíticos 18, 6 al 8. Noten, hermano, esto es tremendo. Lo que nos vamos a encontrar ahora es algo impresionante. Dice así el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. Y ahora viene el 8. Mucho ojo con el versículo 8, porque aquí con este versículo 8 vamos a demostrar que Can no solamente le violó a su padre, sino también a su madre. Subrayen a muerte el versículo 8. Noten lo que dice: la desnudez de la mujer de tu padre, noten qué dice, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que el pecado de Can no solamente fue una violación al padre, sino también a la madre. Imagínense, hermano, lo que estamos diciendo, hasta dónde puede llegar la cosa. Esto es mucho más serio y más grave de lo que nos podemos imaginar. Ahora, ya hemos podido responder la primera pregunta. ¿Qué significa entonces en este escenario que tenemos acá? ¿Qué significa ver la desnudez? Ver la desnudez no significa mirar con el ojo. No tiene nada que ver eso. Ver la desnudez significa violación. Violación homosexual en el caso de Can, ¿verdad? Tremendo, hermanos, lo que estamos diciendo. Esto es algo demasiado grave. Ahora, ¿por qué Can hizo esto? Esta es otra pregunta interesante. ¿Por qué Can hizo esto? Esa es una pregunta importantísima. La respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 14. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo
6. Proverbios capítulo 6, versículo 12. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 12 y 14. Proverbios capítulo 6, 12 y 14 nos va a decir por qué Can hizo lo que hizo. Noten lo que dice el versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, ahí está, subrayen esa palabrita, es el que anda en perversidad. ¿Por qué Can hizo esto? Porque era un pervertido. Noten el versículo 14. Perversidades hay en su corazón. Ahí está. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que el motivo por el cual Can hizo esto fue porque era un depravado sexual, era un pervertido sexual. Incluso les digo más, Can fue nada más y nada menos que el padre. Noten la palabra que vamos a poner acá. Fue el padre de ¿quiénes? De los homosexuales. Ahí está. El hijo de Noé, llamado Can, fue el padre de los homosexuales. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Nosotros no podemos ni siquiera digerir una cosa tan terrible como esta. Ahora, ¿a quién representa Can y Canaán? Esa es una linda pregunta. ¿A quién representan tanto Can como su hijo Canaán? Vamos a Romanos capítulo 1. Vamos hasta allá. Vamos a Romanos capítulo 1 porque ahí vamos a encontrar la respuesta. Romanos capítulo 1, versículos 26 al 28. Aquí ya hemos dicho prácticamente a quién representa Can. Noten, aquí está. Pero ahora lo vamos a corroborar bíblicamente hablando. Romanos 1, 28 en adelante dice así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ahora viene fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, y sigue la lista. Oh, mis amados, aquí tenemos una claridad meridiana en cuanto a quién representa Can y Canaán al mismo tiempo. Primera de Corintios, vamos a buscar también Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Noten lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, calza perfectamente con estos tres que están acá en rojo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno
tiene la mujer de su padre. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense lo que dice. Acá está clarito la cosa. Primera de Corintios 5:1 es justamente el descendiente de Cam y de Canaán. Tremendo, mis amados. Ahora, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Siguiendo en la misma dirección. Noten, estamos conectando tres pasajes que calzan a la perfección. Noten lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Entonces, ¿a quién representa Can y Canaán? Representan no solamente a los homosexuales, sino también a los fornicarios, a las lesbianas, a los travestis, a todas aquellas personas que son depravadas sexualmente hablando. ¡Qué tremendo! Ahora, otra pregunta que viene al caso es la siguiente. ¿Qué significa para Dios el pecado del incesto? Esta es una pregunta tremenda, mis amados. ¿Qué representa para Dios el pecado del incesto? Vamos a buscar Deuteronomios capítulo 22, versículo 30. Deuteronomios capítulo 22. Vamos a buscar lo que nos dice este pasaje. Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. Noten, ninguno, esa palabra ninguno descarta por completo. Ninguno quiere decir ni siquiera uno. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. Acá hay una advertencia, pero fuertísima, en relación al pecado del incesto. Pero este no es el único. Noten lo que aparece, lo que dice también Deuteronomio 27:20. Ahí cerquita, Deuteronomio 27:20 dice así: maldito el que se acostare con la mujer de su padre. ¡Qué tremendo! Noten. Por cuanto descubrió, noten que otra vez aparece la palabra descubrió o descubrió que dice el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Qué impresionante, hermano, lo que estamos viendo acá, Ahora, no hay duda que una persona como Can y como Canaán llevan la maldición de Dios, según el último versículo que acabamos de leer. Ahí dice maldito. Quiere decir entonces que la maldición de Dios va a caer, va a descansar sobre cualquier persona que tenga las mismas características que tanto el padre como el
hijo. Ahora, ¿qué lección sacamos de la última parte del versículo 22, cuando dice, y dijo a sus dos hermanos? Vamos a volver otra vez a Génesis capítulo 9, porque tenemos que mirar ahora un versículo que aparece en el, me parece que es, el versículo, sí, el versículo 22. Noten el versículo 22, leamos de nuevo. Dice, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y noten el detalle que viene ahora. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahora surge la pregunta, ¿qué significa eso de que él pecó y después se va y le cuenta a sus hermanos? ¿Qué es lo que sacamos de ahí? Noten, les voy a explicar. Acá viene algo bastante interesante. Vamos a buscar Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 13. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 13. Va a arrojar luz sobre este punto. Proverbios capítulo 12, versículo 13. Noten, Proverbios capítulo 12, versículo 13. Noten, tenemos tres versículos. Tengo tres versículos que sí o sí tenemos que leer y que van a arrojar luz sobre la pregunta que nos acabamos de hacer. El primero es el versículo 13 de Proverbios 12. Y noten lo que dice. El impío es, ¿qué dice? Es enredado en la prevaricación de, ¿qué dice? De sus labios. Ahí está el detalle. Ahí está. Noten, ¿qué dice? ¿Qué dice que le sucede al impío? El impío es que es enredado. ¿En qué? ¿En qué es enredado el impío? ¿En la qué? En la prevaricación de sus labios. Así como él pecó, así publica su pecado. ¡Qué impresionante! Ahora, noten que tenemos dos pasajes más. Primera de Reyes 2:23. Vamos a Primera de Reyes. Noten cómo estamos usando mucho hoy tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque ese es el principio que nos dice el profeta Isaías. Un poquito aquí, otro poquito allá. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 23. Noten, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Dice así. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada. Noten que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice?
No te díganme, sino es impresionante la perfecta relación que existe entre la última parte de Génesis 9:22 con los dos pasajes que ya acabamos de leer. O sea, Adonías se condenó a sí mismo. Lo mismo pasó con Can. Can, al publicar su pecado, él estaba reconociendo ante el mundo entero que era un pervertido sexual. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Noten. Y lo mismo pasó con Adonías. Por eso es que Salomón lanza este juramento acá en el versículo 23 y dice, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Tremendo detalle. Pero tenemos uno más. Tenemos un pasaje más y se encuentra en Isaías capítulo 3. Vamos a buscar. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías capítulo 3, versículo 9. Estos tres versículos calzan a la perfección con el hecho de que Can haya salido y haya publicado lo que hizo. Noten lo que dice el versículo 9. Isaías 3, verso 9 dice así: la apariencia de sus rostros. Ojo con eso. Ojo con eso porque es tremendo. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Ahí está. Noten, ¿qué dice? La apariencia de su rostro testifica, pero en contra de ellos. Y noten cómo sigue diciendo, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Noten, ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Ahí está, mis amados. ¿Qué dice? Junten estos tres versículos porque son vitales. Estos tres versículos que les acabo de enseñar arrojan una luz potentísima sobre Génesis 9:22, porque dice claramente que ellos no disimulan su pecado. Ellos lo publican a diestra y a siniestra. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Se dan cuenta, hermano, lo impresionante que es la cosa. Cómo viene la cosa, es tremendo, es mucho más serio de lo que nos imaginamos la cosa. Ahora, ¿por qué Noé lanzó una maldición contra su nieto Canaán y no contra Can? Esa es otra pregunta que le ha roto la cabeza a miles y miles de teólogos. Esa sí que es una pregunta tremenda. ¿Por qué será que Dios le maldice al nieto de Noé y no al hijo? Porque al fin y al cabo el hijo fue el que pecó. El hijo fue el que cometió el pecado de la violación homosexual. Noten, hermano, vamos a buscar. Noten, Levítico capítulo 18, versículo 3. Levítico capítulo 18. Vamos a ver.
Levíticos capítulo 18. Levíticos va a arrojar luz sobre esta pregunta. Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18, versículo 3. Noten lo que dice. No hagáis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de ¿qué? Ah, ahí está, por ahí viene la cosa. En la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ahí está. Noten, y hoy justamente una hermana esta semana me había preguntado eso. Me dice, ¿cómo puede ser que Dios maldiga a Canaán si Dios mismo le quería dar la tierra de Canaán que fluye leche y miel? Ah, sencillo es la cosa. El tema es que una cosa es la tierra y otra cosa son las personas. Ahí está la cosa. El problema no es la tierra. El problema es los pecados de los que viven en la tierra. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, acá no estamos hablando de de, un, de una tierra o de un país. Acá estamos hablando de los pecados de las personas, que es totalmente otra cosa. Ahora, noten lo que dice al pasaje que acabamos de leer, tenemos que agregarle Deuteronomio 7.1. Vamos a buscar. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Noten, acá está. Dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y hayas echado, ahí está, hayas echado de delante de ti a muchas naciones. Y ahora noten la lista que va a hacer. Dice, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, y noten qué viene ahora. ¿Quién está en la lista? Canaán, o sea, el cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¡Qué impresionante! O sea que la, la, el pecado de Can, el pecado de Can fue transmitido a Canaán. Y no solamente fue transmitido, sino fue perpetuado ese mismo pecado. ¡Qué tremendo! Ahora, noten lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 19. Génesis capítulo 10, versículo 19 es bastante interesante porque arroja luz también sobre esta pregunta. Génesis capítulo 10, versículo 19. Dice, y fue el territorio de los ¿qué? De los cananeos, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Asma y Seboín hasta Lasa. Noten, aquí tenemos también el mismo, noten al comienzo del versículo 19 dice, y fue el territorio de los cananeos. O sea que el pecado de Can
fue transmitido y practicado también por su hijo Canaán. Ahí está, clarito hasta acá. Ahora, ¿cómo se explica que Noé pudo lanzar una maldición sobre alguien que aún no existía? Ahí está. ¿Cómo puede ser? Porque Canaán todavía ni había nacido. Entonces, ¿cómo se explica que Noé lanza una maldición sobre alguien que todavía ni estaba en planes de nacer en este mundo? La respuesta la encontramos en Isaías 46, 9 y 10. Noten lo que dice. Aquí vamos a responder con este versículo, vamos a responder la pregunta. Noten lo que dice Isaías 46. Isaías 46. Acá está. Isaías 46 nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Versículo 9 y 10. Noten, Isaías 46, 9 y 10 dice: acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y ahora bien, en el versículo 10 está la clave, que anuncio lo por venir desde el principio. Ahí está. Más claro que eso, imposible. Que anuncio, ¿qué dice? Que anuncio lo por venir desde el principio. Noten. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué tremendo, hermano. Lo que pasa es que Dios es un Dios que está más allá de todo tiempo, de cálculos. Dios no está encerrado como nosotros en el factor tiempo. Dios predomina sobre el tiempo. Ahora, ¿qué cita inspirada arroja luz sobre los versículos 25 al 27? Noten, tremendo, mis amados, lo que viene ahora. Vamos a volver a leer los versículos 25 al 27 y luego vamos a leer una cita espectacular que va a ayudarnos bastante. Noten lo que dice. Vamos a ver otra vez Génesis. Génesis capítulo 9. Esta vez los versículos 25 al 27. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, noten lo que dice la señora White en el libro Patriarcas y Profetas. Noten, anoten esta cita porque es clave. Esta cita arroja una luz perfecta y preciosa. Dice así: hablando por inspiración divina. ¿Cómo fue que Noé habló? O sea que Noé se convirtió en profeta. En los versículos 25 al 27, Noé se convirtió nada más y nada menos que en una persona inspirada por Dios. Y dice así: hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas.
Ojo con eso. Que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Aquí tenemos entonces un detalle interesantísimo, hermanos. Quiere decir entonces que esto, lo que Noé hizo en los versículos 23, perdón, 25 al 27, fue el destino de las tres razas. Aquí está. El destino de las tres razas de los padres de la humanidad. Así lo dice clarito. Clarito lo dice. O sea que Noé, al pronunciar las palabras que aparecen en los versículos 25 al 27, él estaba profetizando el destino. Subraye la muerte esa palabrita y lo pongan bien entre comillas. El destino de las tres razas, que iban a terminar o cómo iban a terminar. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta importantísima es, ¿qué representan en tipo y antitipo los tres hijos de Noé? Qué linda pregunta. ¿Qué representan en tipología bíblica los tres hijos de Noé? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y la respuesta la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 110, y dice así: en Sem, Can y Jafet, quienes habían de ser los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Ahí está. Noten, hermanos, clarito como el agua. Quiere decir entonces que estas tres razas, acá tenemos que hacer una especie de flechita, vamos a poner, y acá vamos a escribir la palabra carácter. Ahí está. Noten, quiere decir entonces que estas tres razas definían lo que iba a ser el destino y el carácter de cada uno de los tres. Así de clarito está la cosa. Más claro imposible. Pero solo un Dios que ve más allá, un Dios que no está sujeto al tiempo, solo un Dios que no tiene principio ni fin y que sabe desde mucho antes lo que va a suceder, puede predecir algo como esto. Es extraordinario. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Ahora, ¿cómo lo llama Elena de White al pecado de Caín? Ahora viene la bomba, hermanos. Ahora viene el bombazo. Y vamos a anotar acá en la pizarra. Vamos, esto es digno de anotar porque es demasiado fuerte. Esto realmente es tremendo. Noten, hermanos, esta cita que les voy a leer ahora es extremadamente tremendo. Yo me he quedado, pero electrocutado, completamente electrocutado, al leer una declaración tan impresionante como esta. Noten lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 110, dice así: el monstruoso crimen de Can. ¿Cómo? ¿Qué dice?
Noten cómo ella lo llama. Noten, al pecado de Can, ella lo llama el monstruoso. El monstruoso crimen. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la cosa. Noten, estas dos palabritas juntas te hace temblar. Estas dos palabras juntas le puede dejar helado y frío a cualquiera. ¿Cómo le llama la señora White al pecado de Can? El monstruoso crimen de Can. Quiere decir que él fue un monstruo asesino, un monstruo criminal. ¡Qué impresionante, hermano! Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que si fue como dice este Piedrahíta, que lamentablemente está más desorientado que los mormones, este Piedrahíta, que si él solamente le codició acá en su mente, ¿verdad? Y ustedes creen que la señora Juárez iba a decir monstruoso crimen si fue solamente un deseo que tuvo acá en la cabeza? No, sería imposible. Sería completamente imposible. Hermano, el pecado de Can fue el pecado de un monstruo. Violarle a su padre, violarle a su madre y a los dos por el mismo conducto no es poca cosa, hermanos. Esto es realmente impresionante. Esto es algo exageradamente terrible, cruel, y por algo la señora White une estas dos palabras y lo describe de esa manera. Dice, el monstruoso crimen de Can demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma. ¡Qué tremendo! ¿Qué fue lo que desapareció del alma de Can? El respeto por sus padres, la reverencia filial, eso desapareció por completo. Noten, y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Noten, estas perversas características se perpetuaron, ahí está, ojo con esa palabra, se perpetuaron ¿en quién? Se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio y la maldición divina. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Quiere decir entonces que esto que aparece aquí, esto es digno de recalcar y a muerte. ¿Cómo fue el pecado de Can? El pecado de Can fue un monstruo, un crimen de parte de un monstruo. Es realmente impresionante. Ahora, vamos a, ya que estamos en este tema, vamos a aprovechar para derrumbar una burla de los ateos en relación a una aparente contradicción que hay entre Génesis 6:9 y Génesis 9:21. Vamos a ver. Vamos a buscar Génesis 6:9. Vamos a ver, porque acá vamos a aprovechar que estamos en el tema
para derrumbar este argumento que muchos ateos han utilizado para desacreditar la palabra de Dios. Noten lo que dice Génesis 6:9. Muchos ateos encuentran una tremenda contradicción entre Génesis 6:9 y el otro pasaje que vamos a leer. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios, con, con Dios caminó Noé. Entonces, acá dicen los ateos. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se contradice? Porque acá dice que con Dios caminó Noé. Pero en Génesis 9, versículo 20 y 21, dice que Noé se emborrachó. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo le explicamos eso a un ateo que se burla de la palabra de Dios? Sencillo, es súper sencillo. Noten lo que dice. Noten lo que dice Patriarcas y Profetas 2:42. Aquí está. Dice, la inspiración registra fielmente las faltas de los hombres buenos que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltaban más que sus virtudes. ¿Qué dice? ¿Qué dice que resaltaba más? Sus defectos resaltaban más que sus virtudes. Pero noten cómo sigue diciendo. Muchos se han preocupado el porqué de esto y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Ahí está. Y ahora noten. Los hombres a quienes Dios favoreció fueron a veces vencidos por la tentación. Noten, sus vidas con todos sus defectos están delante de nosotros para que nos sirvan de aliento y amonestación. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Si se los hubiera presentado como personas intachables, ¿noten? Nosotros podríamos desesperar con nuestros errores y fracasos. Así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué declaración más extraordinaria tenemos acá! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Santiago. Santiago, aquí está. Santiago capítulo 5. Aquí está. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 17. Noten. Y está hablando de un hombre que fue uno de los más poderosos profetas del Antiguo Testamento. Noten lo que dice el versículo 17. Elías era hombre sujeto. ¿A qué dice? A pasiones semejantes a las nuestras. Ahí está. Noten, clarito, mis amados. ¿Qué era Elías? ¿Qué pasaba con Elías? Elías dice que era todo perfección. No, acuérdense que Elías, después de la enorme y gigantesca victoria que tuvo en el Carmelo,
se echó a correr como un cobarde de parte de una mujer llamada Jezabel. Y no solamente eso, sino que le pidió a Dios que le quite la vida. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la cosa. Pero todo esto no es otra cosa que un estímulo, un poderoso estímulo de que así como ellos tuvieron algunos tropiezos, con nosotros también puede pasar lo mismo. Y así como ellos se levantaron, nosotros también podemos levantarnos y seguir rumbo a la meta final. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Ahora, subrayen, o mejor dicho, conecten el último versículo que leímos. Tienen que conectar con Salmo 9:20. El último versículo. O sea, Santiago 5:17, tenemos que conectar ahora con Salmos 9:20. Y dice así: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son, sino que, sino hombre. Ahí está. ¿Qué es lo que somos nosotros? No somos ángeles que nunca cayeron. Tampoco vinimos de los mundos que nunca pecaron. No, somos solo hombres. Qué tremendo, mis amados. Hasta aquí llegamos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar para terminar nuestra programación de esta noche. Que Dios te bendiga muchísimo. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a tu entera disposición. Te puedes comunicar con nosotros si así lo prefieres y con mucho gusto vamos a ayudarte en tu crecimiento y edificación espiritual para que puedas dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda impresionar nuestros corazones con su palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, es extraordinario. No nos alcanzan las palabras, Señor, para describir tu, tu sabiduría, lo maravilloso que eres. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos sigas ayudando. Te necesitamos muchísimo. Interviene en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque hoy estamos cumpliendo 300 temas de prédicas en nuestros 2 canales de YouTube. Gracias por ese milagro, por esa bendición. Y te pedimos que dirijas las cosas para que estos temas se puedan diseminar y esparcir por todas partes, principalmente para beneficio de aquellos que quieren dejar de ser enanos, infantes, espiritualmente hablando, y convertirse en hombres y mujeres musculosos, porque consumen alimentos sólidos. Oh Padre Celestial, nos sometemos a ti por completo y acompáñanos hoy y siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.